La entrevista del día en Noticias MBS Jalisco. Hace rato le estaba comentando un poco sobre los datos de violencia que hay en contra de las mujeres aquí en el estado de Jalisco. Solamente 7 mujeres son asesinadas al día, esto a nivel nacional, y 4 de cada 10 aquí en Jalisco, bueno, mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia. Por ello el gobernador Aristóteles Sandoval anunció el día de ayer que van a analizar la posible puesta en escena de la alerta de género aquí en Jalisco. Por su parte, también el coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional para las Mujeres, del INMujeres, Pablo Navarrete, dijo que la alerta de género no llega de forma tardía a nuestro estado. Hay que escuchar lo que dijo. La incidencia de feminicidios que se registraron en el 2013, Jalisco ocupa el lugar número 19. Y pues bueno, independientemente de la posición y el lugar en donde se dé, con un solo caso de feminicidio debe ser motivo suficiente para poner en alerta a las instituciones del Estado y de la sociedad en su conjunto, porque un solo caso de feminicidio implica una catástrofe social. Bueno, y esta alerta podría solamente ser emitida en algunos municipios donde el problema se ha agravado, dijo el gobernador, pero precisamente con este audio de Pablo Navarrete es como saludo a la doctora Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Doctora Guadalupe, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarles. No llega tarde la alerta de género, dice el Instituto Jalisciense de la Mujer. Bueno, mira, en términos de derechos humanos nunca llega tarde la posibilidad de resarcir y de enmendar el camino, aunque por supuesto que llega tarde después de estos incrementos que se han visto de la violencia en general contra las mujeres, la violencia de género, pero particularmente los casos de feminicidio, los casos de asesinato. Esto ocurrió exactamente en el Estado de México, la primera vez que solicitamos la alerta de violencia de género en el año 2010, pues era un número mucho menor de mujeres asesinadas de lo que es ahora, cuando se decide ahora sí activar la alerta de violencia de género en 11 municipios, y yo estoy segurísima que si se hubiese activado antes, pues muchas de esas muertes eran totalmente prevenibles, ¿no? En el caso de Jalisco, bueno, pues son muy claras también las estadísticas de los últimos 5 años, hemos visto cómo se han venido incrementando exponencialmente. Mira, en lo que va de este año, por ejemplo, han sido asesinadas 94 mujeres. 94 mujeres, apenas vamos en agosto, en la mitad del año. El año pasado, en el 2014, fueron asesinadas 130, en el 2013 133, en el 2012 152, es decir, vemos este crecimiento, pero sobre todo lo que notábamos, la ausencia fundamental, a pesar de la exigencia constante que hemos realizado, de una política pública muy clara de prevención de las violencias por un lado, y por otro lado de un sistema de justicia que fuera acorde y que fuera accesible y que no invisibilizara los feminicidios como lo ha estado haciendo, porque si bien Pablo Navarrete señala estadísticas y en donde ubica Jalisco en un número determinado a nivel nacional, esto en realidad no refleja la realidad de los asesinatos, ¿no? Por decirte, y para que les quede claro al auditorio, solamente se están consignando como feminicidios en el estado el 20% de los casos. Es decir, el 80% restante los consignan por otros delitos porque no hay una aplicación adecuada del protocolo de investigación. Los consignan por parricidio, por homicidio. Entonces, esa es una manera de invisibilizar la problemática. Doctora Guadalupe, y es que hay temas aquí en el estado de Jalisco, como el caso de los desaparecidos, el caso de la tortura, y específicamente el tema que nos interesa, o de lo que estamos platicando más bien el día de hoy, que es el tema de los feminicidios. Pareciera que hasta cierto punto son temáticas o son problemáticas que el gobierno del estado ha mostrado cierto temor hasta cierto punto como de mencionarlos. Recordemos que cuando estaba Luis Carlos Nájera como fiscal general, bueno, él había dicho que no había feminicidios como no había desapariciones también en el estado de Jalisco. Ahora, el nuevo fiscal general Almaguer, bueno, acepta el asunto de los desaparecidos, y el día de ayer, por lo menos, ya se dice que se va a analizar esta posible alerta de género. Y es que, desde mi punto de vista, o desde mi perspectiva por lo menos, corríjame si estoy equivocado, hay un cierto temor a nombrar como feminicidio cualquier asesinato contra mujeres en el estado de Jalisco,
cuando ya de manera legal está como tipificado que en cuanto muere una mujer por asesinato, es un asunto de feminicidio, así se tiene que nombrar, y ya después se analiza si realmente fue un crimen de odio o no. ¿Qué pasa en Jalisco y por qué este temor, o por qué pareciera que hay un temor hacia nombrar las cosas por su nombre? Sí, mira, lo has dicho muy claro, muy bien, porque efectivamente se ha tratado de, pues, más de la ignorancia y más de esos temores infundados en los que se han basado para invisibilizar una problemática. Es como la política del avestruz, ¿no? Que creen que escondiendo la cabeza bajo la tierra y con eso no pasa nada, cuando en realidad está pasando mucho, y pasa más si se sigue ocultando, ¿no? Y yo aplaudo definitivamente las medidas que ahora se están tomando, porque ya el hecho de que se hable, de que se plantee públicamente la posibilidad de que se haga un diagnóstico sobre la problemática de feminicidio y la posibilidad de la activación de la alerta de violencia de género, bueno, pues eso ya es una muy buena señal, porque eso es algo en lo que nosotros hemos estado insistiendo desde hace muchos años, y lo decíamos con claridad: deben dejar de darle el uso político perverso que le han dado a este mecanismo jurídico, que es el mecanismo de la alerta de violencia de género, para que se active y reciban recursos, porque mira, uno de los elementos fundamentales de esta figura jurídica es que hay recursos federales que se encuentran etiquetados desde hace muchos años para la activación de la alerta de violencia de género, y como ningún estado se había atrevido a pedirlos para activar la medida y pedir esos recursos, bueno, pues se habían estado acumulando y ahorita hay una bolsa considerable. Por eso creemos que de alguna manera se comenzó a destrabar, a quitar esos candados que estaban, y bueno, cuando en este año Uriel Ávila en el Estado de México señaló la posibilidad de que se activara, ya dijimos, bueno, esta es una buena señal, no solamente para el Estado de México, sino para el resto del país, porque por fin va a destrabar ese candado mental que tenían para poderlo activar, ¿no? Y como, bueno, efectivamente ya está sucediendo en otros estados, y aquí en Jalisco esperamos que a la brevedad se active, y a la brevedad también comiencen ahora sí con esas políticas públicas claras. Una de ellas que me parece fundamental es la creación de los centros integrales de justicia regionales para las mujeres, ¿no? Se creó afortunadamente un centro de justicia aquí en Guadalajara, pero pues atiende a una población muy limitada. Tendrían que crearse estos centros regionales, tendría que crearse también la Fiscalía Especializada de Atención a los Delitos de Violencia contra las Mujeres, y hacer cambios estructurales en el sistema de administración de la justicia para que puedan tener acceso ahora sí las víctimas y sus familias a una justicia pronta y expedita. Doctora Guadalupe Ramos, coordinadora del CLADEM, y precisamente me da pie para mi siguiente pregunta. Ya se está analizando la puesta en marcha de esta alerta de género. ¿Cómo estaba la seguridad, o cómo está más bien la seguridad para las mujeres en nuestro estado, y qué cambios ocasionaría ya esta alerta de género? Mira, tiene que ser, por eso te digo, tiene que ser integral, porque tiene que abarcar varios aspectos, desde estas cuestiones muy puntuales que se está mencionando en la cuestión de la administración de la justicia, pero hay otras que tienen que ver más con una política educativa, por ejemplo, y sociales, ¿no? Y políticas sociales. El hecho, por ejemplo, recientemente de este tipo que asesina a la jovencita en plena vía pública, en la luz del día y demás, porque ella no accede a ser su novia, pues demuestra también los grados de descomposición social que tenemos en esto que se promueve de cultura machista entre los jóvenes, hacerles creer que igual que las mujeres siguen siendo de su posesión, de su propiedad, y que si no son de ellos no son de nadie. Entonces hay cambios estructurales profundos que se tienen que hacer desde lo cultural, pero también en un sistema de seguridad que no nos proporciona en una ciudad seguridad a las mujeres. Esta visión de seguridad ciudadana tiene que ser integral, considerando también las necesidades que tenemos las mujeres de incidir en una ciudad, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy claro: si las mujeres salen por la noche, a las 10 de la noche, tienen una respuesta social diferente a la que si sale un hombre a esa misma hora a la calle, ¿no? Entonces, desde las cuestiones de alumbrado público, del servicio de transporte, etcétera, son cosas que se tienen que vislumbrar. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo,
cuando se dio toda esta problemática de los asesinatos de mujeres, una de las cosas primeras que se analizaron era estos lugares donde se estaban asesinando y ver las cuestiones estructurales, que hacía falta de alumbrado público, de acceso a los servicios, etcétera, y en la medida que se fueron solucionando esas problemáticas disminuyeron los casos de asesinatos de mujeres en esa zona, ¿no? Entonces, igual aquí se tiene que hacer un análisis georreferencial de dónde están esas problemáticas, cuáles son los municipios. Bueno, de acuerdo a nosotros el diagnóstico que ya hemos hecho, que tenemos, a nosotras nos presentan focos rojos la zona metropolitana de Guadalajara. Guadalajara, por ejemplo, representa la mayor incidencia, Guadalajara, Zapopan y Tonalá, y hay otros municipios como Tlaquepaque y Tlajumulco que también tienen sus repuntes en determinados años, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso es que tienen que ver en cada municipio cuál es la problemática y atenderla de manera inmediata. Una política integral, y bueno, ya el primer paso es una alerta de género, pero ¿cómo estamos en materia legislativa, también en cuanto a parte legislativa y en cuanto a parte jurídica, en estos temas de protección en contra de la violencia contra las mujeres en nuestro estado, doctora? Mira, en donde hemos tenido avances sustanciales es precisamente lo normativo, pero aún así nos hemos quedado cortos, hace falta una armonización integral, porque si bien la ley de acceso, la Ley General de Acceso a una vida libre de violencias y para las mujeres, y en el caso de Jalisco, la Ley de Acceso a una vida libre de violencias para las mujeres en el estado de Jalisco, establece, por ejemplo, las diversas modalidades de violencia, establece diversas modalidades y diversos tipos de violencia. Sin embargo, estos elementos que encontramos en esta ley no los vemos en los otros ordenamientos jurídicos como el Código Penal o el Código o el Código Civil. Entonces tendrían que armonizarse esa ley con los códigos civiles para que tengan una aplicación real inmediata, ¿no? Las mujeres, ¿cómo van a ir a demandar, por ejemplo, violencia económica, violencia patrimonial, incluso los casos de violencia y de hostigamiento y de acoso sexual, cuando no hay, ni siquiera se le da difusión, digamos, a estas problemáticas? Mucha gente no sabe que el acoso en la calle es un delito, el acoso sexual es un delito, y ni siquiera ha pensado jamás en denunciar cuando recibe estas situaciones de acoso, pero tampoco el Estado ha sido lo suficientemente claro para establecer el acceso a las mujeres a esas denuncias. Y también te pongo un ejemplo, el caso de la Ciudad de México, cuando establecieron estos vagones de separación de mujeres y hombres a las horas pico en el metro. Al mismo tiempo establecieron agencias del Ministerio Público en ciertas estaciones del metro, en donde las mujeres podían de manera inmediata ir a denunciar a su acosador o a alguien que se hubiese propasado con ellas. Entonces esto disminuyó sustancialmente los casos de acoso sexual en el metro, ¿no? Entonces, y aquí, por ejemplo, no se ha hecho jamás campañas sobre esos temas, sobre ese delito, sobre el hostigamiento sexual, y tampoco se han establecido medidas claras para que las mujeres puedan denunciarlo y acceder. Aquí hay que recordar que el año pasado tuvimos varios casos de mujeres que fueron atacadas en la calle por sujetos que ni siquiera las asaltaban o robaban, solamente las atacaban, las golpeaban, ¿sí? Entonces, y se establecieron operativos de seguridad y por supuesto ya no volvimos a tener por lo menos noticia de que se incrementaran esos casos, pero sí fue una situación de alarma que se dio en la ciudad de Guadalajara ante esos ataques que estaban viviendo varias mujeres, ¿no? Oiga, doctora, hace un tiempo, usted lo recordará seguramente mejor que yo, hace un tiempo en la ruta 380 que va por Periférico, que es como de las más complicadas en cuanto a acoso hacia mujeres, o por lo menos lo que se dice aquí en la ciudad, se quiso implementar este sistema precisamente de rutas especiales para mujeres, o por lo menos de asientos preferenciales, igual que en el tren ligero, lo recordará, pero finalmente terminaron quitándolo y bueno, pareciera como que damos un paso adelante y luego nos regresamos dos en estos temas aquí en Jalisco. Sí, mira, ese estaba destinado al fracaso desde el principio porque fue una medida que se tomó populista y mediática y no estaba acompañada absolutamente de ningún otro programa, ni de educación, ni de atención, ni siquiera de justicia, como estos que te menciono que ocurrieron en la Ciudad de México. Allá no se les ocurrió de pronto hacer separación de personas y ya, sino fue parte, esa medida
de un programa integral de formación, capacitación, difusión de los derechos humanos y la integración de estas agencias del Ministerio Público en algunas estaciones del metro. Aquí en Guadalajara no ocurrió así, fue una ocurrencia realmente, o sea, fue una ocurrencia el que separara a las personas, pero además sin ninguna fundamentación de nada. Incluso me parece a mí contraviniendo derechos humanos, porque era y contraviniendo derechos humanos, pero además fomentando todavía estereotipos acerca de lo que del relacionamiento que tenemos entre mujeres y hombres, ¿no? Parecía que los hombres por naturaleza son así lascivos, violentos, y hay que separarlos porque si están junto a las mujeres se van a ir sobre de ellas, ¿no? Debemos aprender a convivir en una sociedad y a relacionarnos mujeres y hombres, y cuando sea necesario establecer medidas de separación, como en este caso, si en esa línea de transporte hay situaciones que se tienen que atender, debe hacerse la separación, pero acompañada de otras medidas de integrales, como te digo, campañas de educación, de formación y también de acceso a la justicia, ¿no? Doctora, para que nos quede claro, y también a los radioescuchas, y de manera como muy puntual, ¿qué es lo que implica precisamente implementar una alerta de género en un estado? Sí, mira, la alerta de violencia de género es un mecanismo que se estableció en la Ley General de Acceso a una Vida, Ley de Violencia para las Mujeres, desde el 2007. Se estableció en el 2008 un fondo económico para precisamente atender la problemática. Cuando se hizo toda la discusión acerca de esta figura jurídica, se pensó un poco como lo que ocurre cuando los fenómenos meteorológicos, ¿no? Que dicen ocurren y bueno, siempre hay un fondo para atender esa emergencia, porque es algo que ocurre de pronto, ¿no? Es precisamente es una emergencia. En el caso de la alerta de violencia de género, es pensando en lo que había ocurrido en Ciudad Juárez, ante situaciones similares en donde estuvieran ocurriendo situaciones de urgencia que se tuviesen que atender, bueno, disponer de un recurso federal para que se pudiesen implementar políticas públicas de prevención. Entonces, eso fundamentalmente implica la alerta de violencia de género, señalar, visibilizar una problemática de violencia que existe en determinado lugar, y a partir de ese señalamiento y de ese diagnóstico que se realice, establecer medidas de prevención. Entonces, es una figura jurídica muy noble, porque pretende atender de manera inmediata y pronta problemáticas de violencia para que estas no sigan creciendo. Doctora, finalmente hablaba usted al principio de esta plática sobre un recurso que tiene la Federación precisamente para estos temas, y que se ha venido incrementando esta bolsa, este recurso, porque son pocos los estados que tienen esta alerta de género. Se habla de cerca de 24,000 millones de pesos etiquetados ya para políticas de igualdad. ¿Tiene usted una idea de cuánto es lo que podría solicitar el estado de Jalisco precisamente para impulsar también estos temas aquí? No, eso depende mucho de ese diagnóstico que se realice, de para qué municipios se está considerando establecer la alerta de violencia de género y en qué se piensa destinar esos recursos. Y pueden ser, te digo, desde la creación, por ejemplo, esos centros de justicia, que implican muchos recursos para la creación de estos, hasta campañas, por ejemplo, de divulgación sobre derechos humanos de las mujeres. Entonces, no hay una cantidad fija para cada lugar, sino más bien depende de ese diagnóstico que se elabore. Doctora, finalmente, bueno, ya se dio un primer paso en aceptar que se va a analizar implementar una alerta de género en el estado. Esperemos que no solamente se quede precisamente en el análisis y se pongan ya cartas sobre la mesa en estos temas aquí en el estado. Sí, esperemos. Nosotros también estaremos muy atentas a que esto ocurra, y bueno, muy atentas y también en la exigencia de que así sea. Doctora Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada y esperamos platicar con usted nuevamente una vez que se implemente esta alerta en el estado. Sí, con mucho gusto, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias. Pues tiene usted la información en voz de la doctora Guadalupe Ramos, coordinadora de CLADEM. Pues ya se hizo por lo menos este primer paso de aceptar que hay un problema de violencia de género en Jalisco, que se está pensando o analizando implementar esta alerta de género, y bueno, todos los cambios que generaría en cuanto a la sociedad y sobre todo en cuanto a la protección a la mujer aquí en el estado de Jalisco.